Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del verso 13 al verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Por favor, va a escuchar la lectura que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu presencia, en especial para escuchar tu palabra. Señor, danos un corazón dócil en esta hora para recibir tu palabra, Señor, aplicarla en nuestra vida, porque tú vienes por un pueblo santo, celoso de buenas obras. Danos valor y fuerza para corregir en nuestra vida, nuestro caminar, y no perder, Señor, lo trajinado contigo, lo caminado, sino llegar a la meta, en el nombre de Jesús. Estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos, en el nombre del Señor. Gracias a ustedes por su educación y por su reverencia a la palabra. Llamamiento a una vida santa. Así dice el título de esta porción ahí de la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 13. Llamamiento a una vida santa. Amén. Así que el Señor no nos llamó a vivir de cualquier manera. ¿Y qué pensar? ¿Y qué piensan? Que simplemente cambió de religión o cambió de rótulo. Hermano, Dios nos llamó a una vida santa. Y eso parece ese título muy grande, pero es posible. Eso es posible. Por una razón muy sencilla. Dios no nos iba a llamar para dejarnos tirados en el camino. Dios no nos iba a llamar a algo que era imposible de hacer. Dios no nos iba a llamar a esto si sabía de antemano que íbamos a fracasar. Porque Dios no es así. Dios, dice la Biblia, que Él sabe el fin desde el principio. Así que si Él nos llamó a una vida santa, es porque es posible, si nos sometemos a Él, a vivir una vida santa. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y quisiera definir acerca de esto, que a veces es tan hablado pero tampoco analizado.
¿qué es la santidad? Porque mucha gente habla de la santidad y dicen ellos ser santos, pero hay que ver cómo se aplica la santidad según la Biblia. Porque a veces, y en nuestro medio, las iglesias cristianas mayormente, hablemos de nuestro entorno, se piensa que la santidad está reducida a una falda. Una vez yo vi un video de un pastor de una denominación X, en un escenario, coge como 10, 11 minutos a decir un montón de cosas que se respetan, pero no se comparten, y coge a las mujeres y eso, mejor dicho, barrió con ellas. Como si la santidad solo estuviera explícitamente en una falda. Y en el video, yo no soy mujer, y créame que yo, si hubiera sido mujer, yo me hubiera sentido muy ofendida por los comentarios que hizo. Porque pareciera, y la intención de él era trasladarle la culpa de lo que sucede y todo lo que pasa a la mujer. Y eso no es así. Tan culpable quizás puede ser la que no se viste de la manera más adecuada, como también yo que me quedo contemplando lo que no debo mirar. ¿O qué dice usted? A mí hasta el momento la primera mujer no me ha cogido los ojos y me diga, míreme pues. Que usted va caminando, se encuentra a alguien, ignórela. Tampoco va a andar con los ojos así porque se tropieza. Pero no, a veces miramos el lado A del cassette, ¿se acuerdan? Los que somos viejitos acá, que los cassettes tienen lado A y B. Pero a esa gente que lee y escucha el lado A del cassette y el B, el otro también tiene su parte. Amén. Y para usted tener la idea completa tiene que mirar los dos lados, para ver si ese sí canta bonito o no canta bonito. Amén. Dele una alabanza al Señor. Lo primero es que la santidad, la palabra santo así por defecto, en su raíz etimológica, su significado como palabra, es apartado del pecado. Ya, apartado del pecado. Por eso un muñeco de yeso no es un santo. Porque póngale pues a Natalia París ahí, a ver qué siente ese muñeco. Por eso un muerto tampoco puede ser un santo. Y usted ve que la iglesia tradicional o la tradición canoniza y eleva a estado de santo a una persona que murió. Pero póngale un muerto ahí, una modelo bien bonita, o a una muerta un modelo bien bonito, a ver qué hace. Dígame, ¿qué hace? Cada minuto que pasa huele más maluco y está más podrido. ¿O no es así? Así que a ese no está apartado del pecado. El santo es aquel que pudiendo hacer, porque podemos o no podemos hacer lo que nos dé la gana, pudiendo hacer, nos guardamos porque hemos sido apartados del pecado. Amén. Porque alguien muy especial nos llamó a una vida santa. Y escuche eso, no nos trajo el pelo, nos llamó. Eso es muy interesante. No nos forzó, nos llamó. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Lo segundo que quiero aclarar, ahí podríamos quedarnos mucho, pero vamos rápido para avanzar los 3 puntos, que es apartado del pecado. ¿Dónde está la santidad? Que esa es otra. Algunos, y alguna vez lo explicaba acá, creo que no hace mucho, piensan que la santidad está en un lugar, que está en un lugar, y eso es un error y un desconocimiento de la Biblia y de las Escrituras. Yo no voy de un lugar porque aquí no hay santidad y aquí sí. Es un error completo. Eso es no entender y no conocer la Biblia. Porque les colocaba ese ejemplo y vamos a mirarlo. Ezequiel capítulo 28. Le invito a que abra su Biblia. Ezequiel capítulo 28. Está hablando de alguien que no era diablo, pero se convirtió en diablo. Mi papá tenía una frase que él decía que uno es bueno hasta que le dé la gana. Y eso es verdad. Está muy dura la frase, pero es verdad. Mire usted, Ezequiel 28 dice: vino a mi palabra, verso 11.
vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Este rey de Tiro es símbolo del diablo, porque en Isaías 14 también lo llama así. Le dice: mire, tú eras el sello de la perfección. Y más adelante le va a decir de quién está hablando. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire por qué no era un hombre, sino que se refería al diablo. Le dice: en Edén, en el huerto de quién. ¿En el huerto de quién? ¿En cuál prostíbulo estuvo? En el huerto de Dios. Lugar que vamos a hablar de lugares santos, sería, ¿cierto? Si ahí donde se reunió y Dios le mostró la visión de la zarza a Moisés, cuando Moisés llega, que escuchó que la voz que le dijo: quítate, porque el lugar donde estás santo es. Vaya, me lo que es cierto. Pero ahí, porque había algo que lo hacía santo a ese lugar, y era la presencia que se había desplazado ahí. Amén. Aunque Él lo llena todo, gloria a Dios. Pero para efectos de esa manifestación, Él quiso tener ahí ese encuentro con Moisés. Y continúa diciendo: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mira que usted analiza todos los detalles, está hablando del diablo. Porque el diablo fue creado primero que el hombre. Y mire cómo lo creó. Tú, ahí sí lo llama, querubín grande, protector. ¿Era lo que él era un ángel. Querubín grande, protector. Yo te puse en la cantina, ¿cierto? ¿En dónde? Santo monte, lugar santo. Santo monte de Dios. Allí estuviste. Y hermano, no sabemos cuánto estuvo. Puede haber estado para nosotros los 1000 años. Y yo no sé, eso no fue que él se dañó al otro día. El tiempo ni existía, era la eternidad. Y no sabemos cuánto estuvo. Pero mire el lugar donde estuvo. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. O sea, que lo creó bueno. Pero dice que hasta que se halló en ti maldad. Hasta que quiso ser bueno. Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te arrojé ¿de dónde? Del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermano, yo me ponía a pensar: hombre, ¿cómo es que alguien se corrompe al lado de Dios, hombre? ¿Cierto? ¿Sabe por qué? Porque la santidad no es un lugar, es un estado personal. Él estaba más cerca de Dios, no podía estar, y se corrompió. Así que usted puede estar cerca del hombre que más ora, de la mujer que más ayuna, y usted puede corromperse. La santidad es un estado personal. Amén. Por eso le digo, la santidad habla mucha gente, pero otra cosa es cómo lo dice la Biblia, cómo lo aplica la Biblia. Amén. Y ahora miremos cómo es que la Biblia lo aplica. Ya definimos qué es la santidad. Apartado del pecado. La santidad no es un lugar, es un estado personal. Amén. Es un estado personal. Ahora lo que nos muestra la Biblia, cómo se aplica. Quiero empezar, antes de decir cómo se aplica, que miremos un texto en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Un texto que pareciera una contradicción, porque también hay quienes confunden los términos santidad con perfecto. Y quiero decirle que mientras estemos en este traje de carne y hueso, la perfección absoluta no la alcanzaremos.
no la alcanzaremos. Y hay quienes quieren pasar de santos y creerse más santos que los demás. Pero hermano, están equivocados. Están equivocados. Mire lo que dice la palabra. Efesios capítulo 4, verso 11. Le muestra a usted para qué Dios se puso en este trabajo de formar la iglesia. Para qué Dios llama pastores, para qué Dios llama apóstoles, para qué Dios hizo todo eso. Efesios 4:11 dice: y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros ¿qué? Evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. Bueno, fue Él el que los constituyó, muy bien, pero ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué los constituyó? ¿Para qué quiere Dios pastores? ¿Para qué se coloca Dios en este desgaste de crear, fundar, sostener una iglesia? Dice el verso 12, a fin de, eso es un propósito, ¿de qué? Perfeccionar a los santos. A usted no, a principio, a primera vista pareciera una contradicción. Si usted tiene mal la definición de santidad, es una contradicción. Porque ¿cómo voy a perfeccionar si supuestamente un santo ya es, mejor dicho, recontra perfecto? No. Pero mire que Dios no le quita a su Hijo esa calidad de santo, lo llama santo, pero dice que crea, llama pastores, llama apóstoles, llama evangelistas, llama apóstoles, llama profetas, a fin de perfeccionar a aquellos que Él ve santos. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Una vez un jefe mío decía una cosa y yo lo trato de aplicar al ministerio. No, el ejemplo no es perfecto para el ministerio, pero es por la respuesta y el contexto. Él decía, me decía, Edwin, es que yo no sé qué hacer, tengo una finca, tengo unos apartamentos, yo quiero vender eso porque yo quiero plata, pero no quiero problemas. Y alguien que estaba ahí al lado le dijo, eso es imposible. Usted, si no tiene un problema, y si tiene mucha también, tiene que cuidarse de los que van por detrás de su plata. Y algún día leía que un pastor decía, él había sido pastor y renunció por allá en los Estados Unidos, y se fue a trabajar a una funeraria. Entonces le preguntaron que por qué había hecho ese cambio, y él dijo, no, porque es que ahora trabajo con unos personajes que no me dan ni un solo problema. Sí, los muertos, ¿qué problema le dan? ¿Quién te lo pone? ¿Dónde lo vamos a...? Ahí se quedaba, ¿cierto? Pero mire que Dios llama a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a santos. Amén. Por eso cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted se sienta a leerla, cada vez que usted le da un consejo, hermano, Dios lo está perfeccionando. Amén. Por eso qué bueno, hay un proverbio que dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Qué bueno es dejarnos perfeccionar del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que hago esa aclaración porque hay quienes confunden santidad con perfección y eso es antibíblico, revíselo bien. Pero santos sí hay, y sí es posible vivir en santidad para el Señor. Amén. Porque Dios no ha fallado en su propósito. Él no ha fallado, ni nunca ha fallado, ni nunca fallará. Amén. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Ahora, ahí en Primera de Pedro donde leímos, note usted la expresión que utiliza el apóstol. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñirse, ¿cierto? Los que de pronto saben y alzarse cosas y amarrárselas bien, se ciñen, ¿cierto? Se amarra bien. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, afírmese, coja las cosas con firmeza. Usted qué es lo que cree y qué es lo que usted está definido en la vida. Y más con Dios. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El autor empieza mostrando el final de una vez, diciéndole a esos que fueron llamados, que hemos sido llamados a una vida santa, diciéndonos, antes de decirnos cómo es que vamos a actuar, nos dice, vea, es que
¿Por qué es que usted debe guardarse? Porque es que hay una gracia que Jesucristo manifestará, que es la eternidad, que es la salvación de nuestras almas. Y en el verso 14 dice, como hijos obedientes. Amén. Qué bonito nos trata el Señor, ¿sí? Como hijos obedientes. El Señor está apelando esta noche, hermano, a su obediencia. Dios no quiere, hermano. Y gente que tiene el concepto que es a los garrotazos. No, Dios no quiere cogernos a las malas porque Él no necesita eso. Él apela a que usted entienda a qué lo ha llamado a usted, a la salvación. Dice, como hijos obedientes, ¿qué dice? No, ayúdenme, 1 Pedro 1:14. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Le está hablando a santos. Le hago una pregunta. ¿Está diciendo el texto ahí que es que ya no hay deseos? Él no está diciendo que ya no haya deseos. Dice, no os conforméis a ellos. Que es muy distinto. Porque quien piensa, no, yo me bautizo y eso no vuelvo a sentir, espero nada. Usted y yo sabemos que eso no es verdad. Y algo que le decimos, porque a lo menos desde que estamos acá, a los que le hemos dado doctrina, le hemos dicho, eso no se va a acabar. El cuerpo pide y jala todo lo que quiera. Y que está muy viejito, igual. Yo conocí donde vivía un señor ya de edad. Él tenía 72 años y embarazó a una muchacha de 18. Así que a mí no me diga que estaba muy viejito. Estaba más vivo que cualquiera. ¿O qué dice usted? Estaba bien vivo. Así que no va en eso. El texto dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahí el escritor dice, usted no conocía a Dios, usted creía que eso estaba bien. Usted escucha a una persona que no tiene temor de Dios y que no ha sido alumbrado por la palabra del Señor y dice, yo, mejor dicho, no, mi señora Elizabeth, yo tengo como tres amigas. Uy, no, pero mejor dicho, es que yo se enorgullece de eso porque está en la ignorancia. Pero cuando usted y yo llegamos al Señor, sentimos dolor de haberlo ofendido a Él, porque el Evangelio nos alumbró el entendimiento. Amén. Y nos mostró el grave error en el que estábamos. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor Jesús? Así que Él nos invita a que no nos conformemos. Amén. Y ahora nos dice, si no es un pero, es un contra, sino como aquel que os llamó es santo. Sed, pero esta no es la sed de esta, porque se escribe igual. No es esa sed, sino que apela a lo que uno es, al ser. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y le da el refuerzo, verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mire usted que una de las cosas que la palabra usa aquí y el Espíritu Santo guía al apóstol para enseñarnos del por qué debemos vivir en santidad es por motivo del que nos llamó. Amén. Usted no debe vivir en santidad porque usted pertenece a la iglesia tal, ni porque qué pena de mi mamá y mi papá. Usted debe vivir en santidad, usted y yo, porque el que nos llamó es santo. Amén. Él es santo. Y cuando uno recibe una invitación a reunirse con alguien, no sé usted, pero uno se analiza. Pero no, él es así, como mal vestido como yo, y vamos a estar ahí tomando un tinto en la cafetería. Usted de pronto se va, unos tenis, va tranquilo, va relajado. Pero si usted de pronto lo llama el alcalde de un municipio, una ciudad, y usted va a ir a hacer de pronto, a llevarle quizás un contrato, a quizás tener esa primera impresión que esa persona tenga de usted, depende de muchas cosas. Usted sí se va de cualquier manera. Dígame la verdad. Procura irse de la mejor manera, porque lo llamó alguien a una reunión
que tiene ciertas características, no es más que usted como persona, se va a morir igual, ¿sí o no? Pero tiene una dignidad, tiene un cargo que incluso para la manera de vestir uno va como de una manera como respetable, ¿cierto? Porque de pronto esa persona puede pensar que uno estás como charlando. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más nosotros debemos ser santos? Si nos ha llamado uno, gloria al Señor, no a una reunión de 2 minutos para discutir un contrato, no a una charla para comentarle acerca de cómo va cierto negocio. Nos ha llamado uno para que seamos sus hijos, para que vivamos con Él para la eternidad, para hacernos herederos de sus promesas, para hacernos herederos de la salvación, para librarnos de la ira venidera. El saber quién nos llamó nos impone el saber cómo debemos de vivir. Que a veces hay gente que quiere vivir o vive según como el pastor le dice. Hermano, yo me acuerdo, pero yo lo he vivido, es que a mí me han administrado 7 pastores ya, y quién sabe cuánto me faltarán. Dios me ayude. Escuche eso. Tenía un pastor y un ministra, y él era lo que uno dice así cuchilla. Imagínate que cuando lo llamaron a la oficina, algunos decían, uy, te llamaron a la peluquería. Salía uno, vea, lo motilaba, lo calviaba. Seguro eso cuando mandaba a llamar a un muchacho, uno me decía, uy, mi hijo para la peluquería. Él tenía su forma muy cortante de decir las cosas. Y él apretaba mucho en muchas cosas. Eso tiene sus pros y sus contras. Ya se lo voy a decir por qué. Lo trasladaron, que Dios lo bendiga, ojalá viva mucho. Y llegó otro. Él enseñaba de cierta manera donde él le decía, yo no le voy a decir a usted hasta dónde tiene que poner la falda, yo le explico que se siente bien. Le decía así a las hermanas. Y entonces muchas ya empezaron a cambiar la actitud y su comportamiento. Y yo me pregunto una cosa, ¿a quién seguimos? ¿A quién está siguiendo usted? Yo cuando me bauticé de pastor ya tenía colmillos. Cuando yo apenas estaba naciendo, él ya tenía colmillos. Así que yo nada que ver con él. A nosotros nos llamó el Señor. Y el pastor que esté, así a la resurrección del apóstol Pablo, juntado con la resurrección del apóstol Juan, hermano, usted tiene que ser santo. Así de sencillo. Porque el que lo llamó es santo. ¿Cuánto da la alabanza al Señor? Y miren lo que dice ya una expresión muy amplia que nos podríamos demorar mucho ahí. En el verso 15 dice cómo aplica la santidad. Porque de la santidad, vuelvo y le digo, muchos pueden decir que cierta manera de obrar es santidad. Pero mire lo que él dice. Se fue. Préstame eso. Sonido. Mire lo que él dice. Sino que aquel que os llamó en santos, sed también vosotros santos en qué? Toda vuestra manera. En toda vuestra. O la del otro. Vuestra. Cada uno. Manera de vivir. A que la santidad se aplica y grábeselo, en la manera de vivir. En la manera de vivir. Amén. Así es que lo expresa la palabra. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y vuestra manera de vivir? Y encuentro a lo menos que uno puede enfocarlo a que como ser humano, a usted le han enseñado que uno tiene sentidos, ¿cierto? Y decimos que los seres humanos tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Mirar, los ojos, ¿qué más? Tocar, ¿cierto? Ustedes hay personas ciegas, pero ellas leen, tienen manera de leer, hay un cosa que se llama el braille, ¿qué más? El oído, el gusto y el olfato, ¿cierto? Son 5. Entonces uno se pone a aplicar eso a la palabra para ver si le encontramos sentido o no. Y usted no piensa, un sentido en la vista, un cristiano debe saber que mira o no. Y usted puede orar mucho, pero mirar lo que no debe, eso no es ser santo. ¿Qué opina usted? Amén. Un cristiano debe saber lo que mira. Mire lo que dice Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es ¿qué?
El celular o la linterna. En el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. Y lo contrario también, si tu ojo es malo, puras tinieblas. Usted como cristiano tiene que saber qué mira y en qué detiene su mirada. ¿Podrá un cristiano o alguien que dice ser cristiano ver pornografía? No, yo aquí resistiendo en el nombre del Señor. Vean, no me meta cuentos. Yo estudié sistemas. Mi mundo es ese. Yo tengo Facebook, YouTube, canal, blogger, tengo como 17 correos, Twitter, Instagram. Yo tengo de todo eso. ¿Por qué? Porque ese es mi mundo. Es que yo desde los 15 años estudio eso. Así que eso es mi mundo. Para mí eso es normal. Para mí un computador es como un destornillador. Eso para mí no tiene misterio. Y yo que estoy más metido en eso le digo, uno sí puede ser santo, así tenga su celular y tenga lo que tenga. Depende de usted que mira y en qué tiene usted su mirada. Porque hay que quedar contemplando lo que no debe. Y eso no es de cristiano. Y la Biblia dice, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Al principio les decía, está el culpable quizás la que pone la falda cortica como el que queda mirándola también, ¿o no? Esto está muy duro, ¿cierto? Salimos por empanadas de una vez más bien que eso está muy duro. Un sentido. ¿Cuál otro sentido? El oído, ¿cierto? Yo no puedo detener lo que el vecino ponga, que ponga lo que quiera y le dé la gana. A mí me hace bulla todo lo que usted quiera. Pero yo sí puedo determinar si me quedo escuchando eso. Yo pongo la mía. Para que yo la escuche, no me interesa que él la escuche tampoco, pero la escucho para mí. Pero un cristiano, ¿y cuántos? Y en especial jóvenes, no se han ido al mundo de que esta cancioncita, que esta es muy romántica, que esta sí me gusta, y por el oído se fueron hace rato. Y las mujeres, ojo hermanas, dicen que la mujer cae mucho ¿por dónde? Por el oído. ¿Cierto que sí? Y yo sí determino, usted que es un santo, usted sí determina qué voz escucha y a qué le presta atención. Porque mire, hay un dicho que dice que antes de las grandes caídas están las pequeñas grietas. Los hermanos que son aquí, hay muchos oficiales de construcción. Ellos ven una tarjadura y ellos empiezan a rastrear. Uy, eso viene de la zapata, y se preocupan y dicen, vea, colóquele cuidado a eso. No se ha ido la edificación al suelo, pero va para allá. Va para allá. Porque a veces las pequeñas grietas son las que dañan los grandes edificios. Amén. Usted como cristiano sí determinar que oye, porque a usted alguien lo llamó a vivir en santidad. Amén. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Un cristiano debe determinar qué toca. Claro. Claro, que el mundo está podrido, es que se pudra. Mire hermano, es que si usted lee desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama de una nación que estaba podrida, y no lo llamó para que él siguiera igual, lo llamó para que fuera diferente. Dicen los arqueólogos que en el tiempo de Abraham, allá en Mesopotamia, habían alrededor de 10.000 dioses. Han encontrado vestigios y escritos, porque hay escritos más antiguos que la Biblia, de allá de los babilonios, asirios, de los egipcios, y tenían un dios para cada cosa. Y cuando Dios se le presenta, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Hermano, el propósito, el actuar de Dios siempre es apartar a los suyos. Siempre. Mírelo, al sacerdote, ¿qué hacía? De un pueblo cogió de una tribu cogió una familia, de una familia escogió un sacerdote y lo apartó para él. Porque Dios es luz, Dios es exclusivo. Hermano, y Dios a usted lo ha llamado a la santidad, y nosotros no tenemos nada en qué parecernos al mundo. Usted y yo tenemos que tomar decisiones con Dios. Eso es en serio. Eso es en serio.
La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y una de las cosas graves del cristianismo general hoy en día es que somos de pronto muy livianos con el pecado. Muy livianos. Y con el pecado hay que ser frontales. Hay que ser definidos. Usted debe definirse. Uno sí puede determinar qué toca, ese es otro sentido. El joven, la joven, usted tiene su novio o su novia, tenga sus límites. Tenga sus límites. Porque el pecado es progresivo. El pecado no se llena con nada. Nunca se cansa el ojo de qué? De ver. El oído de oír. Mire usted que en la tentación de Eva, dice la Biblia que ella vio. ¿Y qué más hizo? Hubo cinco pasos. Vio. Codició. Por aquí me dicen escuchó, también es verdad, porque empezó escuchando. Escuchó, agreguémosle otro. Vio, codició. Dice, vio que el árbol era bueno, codició. Tomó, allá agarró. Pero ella cuando tenía eso acá en la mano, todavía pudo haber hecho algo, ¿no? No, Dios dijo que no. Pero después ella siguió, porque el pecado es progresivo. Comió. Y como el pecado más de progresivo es cochino, y el diablo no quiere ir solo, ¿qué hizo? Dio también a su marido. Así que hermano, vea, por eso es que en la Biblia Dios no nos manda a resistir el pecado, porque la verdad es que no somos capaces. El Señor dijo, huye de las pasiones juveniles. Ya que no puede estar con la novia que abrazada de tu picos y por dentro ella besando y yo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no, corra, métale a eso primero y corra. Amén. Porque es que el pecado es progresivo. Guarde sus límites, guarde sus distancias, guárdese para Dios. Y no solo para los jóvenes, para los viejos también es eso. Me incluyo. Que no, hermano, que yo soy casado. El pecado no respeta a nadie. O dígame a quién ha respetado. A veces dicen los muchachos, no hermano, pero es que tal cosa, eso, un piquito y que tal cosa. Vea, como dijo Suso, el que lo entendió, lo entendió. Lo que se hace en el segundo piso se siente en el primero. ¿O no? Que lo entendió, lo entendió. Tal cual. Hermano, no se confíe de su propia carne. No nos confiemos. Amén. Que lo que Dios nos ha dado es muy grande. Amén. Para que lo perdamos por una locura. Termino diciendo lo que el Señor oró. El Señor oró por nosotros. Dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es? Tu palabra es la verdad. Así que Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí, nos ha apartado, pero usted y yo debemos ser firmes contra el pecado. Hay cosas que al cristiano no le luce ver, oír, mirar, tocar. Olvídese de eso, no caliente eso que quema. Amén. Y que la palabra nos santifique cada día. Vamos a estar en pie. Vamos a pedirle al Señor las fuerzas que necesitamos para seguir con Él. Soberano Dios.